Hola, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación, de la carrera de Psicorehabilitación y Educación Especial. Hoy les vamos a presentar la carpeta logopédica. Integrantes: Liliana Zarango y persona Stephanie Guayes. Docente: Magíster Lisette Camarón, ciclo séptimo A. Instrumentos: guantes quirúrgicos, mascarilla quirúrgica, bajalenguas. Materiales: un espejo y un CD, en la que consta de los siguientes sonidos: sonidos ambientales como de río, hojas secas, fuego, piedras, entre otros; sonido de animales, pato, rana, vaca, caballo, entre otras; sonidos de instrumentos musicales como de guitarra, trompeta, tambor, entre otras; sonidos del cuerpo humano como bostezar, estornudar, silbar, entre otras; sonidos de objetos, timbre, teléfono, licuadora, entre otras; y sonidos de medios de transporte como de alarmas de bomberos, ambulancia, tractor, de barco, entre otras. Ficha de exploración logopédica. Consta de estado anamnésico, datos generales, datos familiares, motivo de consulta, antecedentes personales, enfermedades en los primeros años de vida, desarrollo psicomotriz físico, desarrollo del lenguaje, historia psicosocial, exploración de la audición a través de sonidos, estructura del aparato articulatorio, movilidad del aparato articulatorio, valoración del lenguaje impresivo como expresivo. Fichas de articulación. Consta de ficha de articulación del fonema M, ficha de articulación del fonema BV, ficha de articulación del fonema CH, ficha de articulación del fonema D, ficha de articulación del fonema F, ficha de articulación del fonema G, ficha de articulación del fonema J, ficha de articulación del fonema KCQ, ficha de articulación del fonema L, ficha de articulación del fonema N, ficha de articulación del fonema ñ, ficha de articulación del fonema p, ficha de articulación del fonema r, ficha de articulación del fonema s, c, z, ficha de articulación del fonema t, ficha de articulación del fonema y y doble l. Dentro de las fichas de fonemas tenemos el fonema m, que esta constará de palabras tanto en posición inicial, posición media, posición final, posición inversa, donde el logopeda irá notando si el niño presentó omisión, sustitución, distorsión o adición de la palabra que vamos a examinar, que es el fonema M. Igualmente, aquí están las fichas que constan de un marco negro y sus medidas son 6 por 6. Exploración de los órganos articulatorios y de fonación. Exploración del estado de audición. En esta exploración se la va a aplicar en una habitación donde no haya ruidos o sonidos innecesarios. El logopeda se ubicará frente al costado del niño. Consta de 3 listas: lista A, lista B y lista C, y cada una contiene 25 palabras. En la lista A, el logopeda tendrá una distancia de 6 metros aproximadamente. En la lista B tendrá una distancia de 3 metros y en la lista C tendrá una distancia cerca al oído. Mediante un susurro le dirá las palabras. Exploración de los órganos articulatorios y de fonación. Consta de una ficha de ejercicios para la gimnasia de los órganos fonoarticulatorios, como ejercicios para el velo del paladar. Decir A manteniendo la boca abierta, el velo deberá elevarse lo más posible. Otro ejercicio es bostezar tratando de elevar el velo del paladar lo más atrás que sea posible. Manteniendo la boca abierta, decir aj, entre otros. Ejercicios de la lengua. Consta de ejercicios internos y ejercicios externos. En los ejercicios internos se le debe de decir al paciente que con la boca abierta pasar la punta de la lengua con el borde de los incisivos superiores, descubriendo cada vez un arco mayor que abarque también el borde de los caninos y premolares. Otro ejercicio es pasar la lengua por el centro del paladar de atrás hacia adelante y viceversa, entre otros.
Ejercicios externos consta de sacar la lengua lo máximo posible y volverla dentro de la boca en movimientos repetidos a distintos ritmos, o también mover lateralmente la punta de la lengua al lado izquierdo y derecho. También consta de ejercicios para los labios, como apretar los labios y aflojarlos sin abrir la boca. Otro ejercicio es separar ligeramente y juntar los labios con rapidez, o hacer también que abra y cierre la boca como si bostezara. También hay ejercicios de mandíbula, como abrir y cerrar la boca con distintos ritmos, imitar el movimiento de bostezos, entre otros. Ejercicios faciales, como inflar mejillas, desinflar las mejillas luego de un tiempo de retener aire, o tomar mucha agua, retenerla en la boca por un tiempo y hacerla soltar lentamente, entre otras. Componente articulatorio. Consta de ejercicio con el componente articulatorio. Le vamos a decir al paciente que repita los sonidos aislados como la S, la L, la B, la D, etc. También se le puede decir que repita de pares de sonidos de similar complejidad acústica, como la S, la CH, la L, la S, la P, la B, entre otras. Consta también de ejercicios sin el componente articulatorio, es decir, respuestas no verbales. En el caso que identifique el sonido, levanta una mano, como la S, la R, la D, la S, la M, la F, la T, la S, la S, la L, etc. También se le deberá de decir que responda motóricamente a la presencia del sonido en sílabas como sa, la, to, as, me, ri, su, etc., entre otras. Ejercicios de relajación. Esta ficha de ejercicios de relajación consta de ejercicios con el velo del paladar. Como por ejemplo, se pueden realizar los siguientes ejercicios. Realizar un bostezo con la boca abierta, procurando un descanso lento de la mandíbula con la lengua plana y sin tensión en el suelo de la boca. Durante el bostezo, la entrada de aire se realiza por boca y se envía a la zona costodiafragmático. De este modo se evitan las respiraciones. Otro ejercicio es bostezar con la boca cerrada, manteniendo la lengua aplanada en el suelo de la boca y el ápice lingual contra los incisivos inferiores. También existen ejercicios para las praxias linguales, como colocar chocolate en la parte superior de los labios y retirarla con la lengua. Otro ejercicio es colocar un lápiz entre los labios y la nariz y mover la cabeza. Otro ejercicio, se hacen gestos de la cara como enojado, riendo, asustado, sonriendo, beso y cerrar un ojo y sacar la lengua, entre otros ejercicios. También hay ejercicios con los hombros y cuello, como hacer movimientos con los hombros haciendo un círculo y también movimientos de los hombros de hacia arriba hacia abajo. También movemos la cabeza haciendo varios círculos hacia adelante y hacia los lados, entre otros ejercicios. Examen de la respiración. Esta consta de una ficha que, tanto ejercicios como respiratorios y ejercicios de respiración diafragmática. En los ejercicios respiratorios están compuesta por respiración nasal y respiración bucal. En la respiración nasal, esta puede ser acostado, sentado, parado. Igualmente en la respiración bucal puede ser acostado, sentado, parado. Y el logopeda debe anotar si lo pudo realizar o no pudo realizar el paciente. Igualmente consta de respiración diafragmática, como respiración abdominal o diafragmática acostado, como respiración costal acostado, respiración acompañada por el movimiento de los brazos, respiración en posición sentada abdominal o diafragmática. También consta de la respiración costal sentado, ejercicios orofaciales y ejercicios del soplo. Igualmente, luego pedirá anotar si es que el paciente lo pudo realizar o no pudo realizar cada ejercicio mencionado. Exploración de la motricidad.
Tenemos ejercicios para la motricidad fina, como por ejemplo, hacer bolitas de papel de diferentes texturas y grosores. También hacer trazos libres sobre la arena o imitar con las manos movimientos de animales, entre otros ejercicios. En los ejercicios de motricidad gruesa tenemos los siguientes ejercicios como subir y cruzar una serie de pequeños obstáculos, subir escalones con los 2 pies en cada peldaño, o mover marionetas como imitar los movimientos del instructor, y entre otros ejercicios que se le debe aplicar al paciente. Exploración del lenguaje expresivo. Tenemos nombrar objetos. Aquí se le va a presentar varias fichas de objetos al paciente y debe de nombrar qué objetos se le vamos a presentar, como por ejemplo en la primera ficha, la casa. Nombrar acciones. Igualmente se le presentará varias fichas al paciente con diferentes imágenes que realizando varias acciones, como por ejemplo en la primera imagen tenemos la acción que está realizando es pintar, en la segunda es cantar, en la tercera es jugar. Nombrar cualidades. Igualmente se le va a presentar varias fichas al paciente y debe de nombrar las cualidades de cada imagen que se le presenta. Empleo del léxico cotidiano. Aquí se le irá a presentar al paciente varias fichas de imágenes, como por ejemplo, en la primera imagen es un doctor y se le realizará la siguiente pregunta: ¿qué otras profesiones conoces? En la que el paciente deberá de responder, como por ejemplo, enfermero, maestro, arquitecto, entre otras, y así con las diferentes imágenes o fichas que se le irá a presentar en el empleo del léxico cotidiano. Adivinar objetos por su descripción. Aquí, el logopeda dirá una pequeña descripción en la que el paciente dirá el objeto que corresponde. Por ejemplo, el logopeda dirá, es de madera y en ella se sientan y tiene patas. Y el paciente responderá, una silla. Otro ejemplo es, nos da calor, nos da luz y sale en el día, en la que el paciente responderá, el sol. Adivinar acciones por su descripción. Aquí, el logopeda les realizará varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué haces con las tijeras? En la que el paciente deberá de responder qué acciones realiza con ellas, ya sea cortar, recortar papel, periódico, entre otras. Y deberá anotar cada respuesta que dice el paciente en cada una de las respuestas que el logopeda le preguntará. Otra ficha de la exploración de la función normativa del lenguaje es la completación. Aquí el logopeda le dirá lo siguiente: el hombre camina y el pájaro, en la que el paciente deberá de responder vuela. Igualmente, el hombre camina y el pez, el paciente dirá nada. El hombre camina y la rana, el paciente dirá salta. Igualmente, el logopeda irá de anotar cada respuesta que el paciente dice en cada una de cada función que realiza cada animal. Adivinar cualidades. Aquí el logopeda le dirá unas pequeñas frases en las que el paciente deberá de responder a la frase o pregunta que se le dirá el logopeda. Por ejemplo, el niño tomó café y se quemó. ¿Cómo estaba el café? En que el paciente deberá de responder caliente. Otro ejemplo es, mamá sonríe mucho en el día. ¿Cómo está mamá? En la que el paciente debe de responder feliz. Igualmente debe de anotar el logopeda cada respuesta que se le hizo en cada ficha. Dígame el diminutivo de. Igualmente, aquí el logopeda le dirá al paciente que diga el diminutivo de carro, en la que el paciente responderá carrito. Igualmente pelota, pelotita, ratón, ratoncito, libro, librito, entre otras. Aquí igual debe el logopeda de anotar cada respuesta que el paciente dice en cada uno de los diminutivos de cada palabra. ¿Cómo se nombra al qué? El logopeda le dirá al paciente cómo se nombra al que cocina, en la que el paciente responderá cocinero, al que hace pan, panadero, y así sucesivamente. Igualmente, el logopeda irá a anotar cada respuesta que el paciente dice.
Nombra a los hijos de los siguientes animales. El logopeda le dirá: el hijo de caballo, potro; el hijo de la vaca, ternero; y así sucesivamente, en la que el logopeda irá de anotar cada respuesta que dijo el paciente. Di lo mismo con otra palabra. Aquí el logopeda le dirá: médico, en la que el paciente dirá las respuestas como doctor, entre otras; maestro, profesor, y así sucesivamente con las siguientes palabras, y en la que igualmente el logopeda deberá de anotar cada respuesta que dijo el paciente. Exploración del componente gramatical. Aquí está la posibilidad de reestructurar la palabra con el empleo de ilustraciones. Aquí el logopeda le presentará varias ilustraciones con diferentes imágenes al paciente, en la que él deberá de ir nombrar cada imagen de forma plural. Como por ejemplo en la primera imagen es una flor, en la que el paciente deberá decir flores. En la segunda es una silla, en la que el paciente deberá decir sillas. Y en la tercera es un lápiz, en la que el paciente deberá decir lápices, y así sucesivamente con las siguientes ilustraciones que le presentará el logopeda. Posibilidad de reestructurar las palabras sin el empleo de ilustraciones. Aquí el logopeda le presentará varias palabras de forma singular, ya sean verbos, sustantivos, adjetivos, y el paciente deberá dar la respuesta en forma plural de cada palabra, como por ejemplo jugar, jugaremos; leer, leeremos; correr, correremos; dormir, dormiremos, y así sucesivamente con las demás palabras, y el logopeda deberá anotar cada respuesta que dice el paciente en cada una de las palabras, ya sea en los verbos, sustantivos y adjetivos. Exploración de las formas del lenguaje dialogado. Aquí el logopeda le presentará una ficha o una imagen en la que le realizará las siguientes preguntas: ¿qué tú ves? ¿Qué hacen? ¿Dónde se encuentran? Y el paciente deberá de responder cada una de las interrogativas que le presenta el logopeda. Igualmente deberá de ir a anotar cada respuesta que le dice el paciente. Tenemos igual la narración de una secuencia de láminas, tanto como secuencias de 3 piezas, la secuencia de 4 piezas y secuencia de 5 piezas, y deberá de ir el paciente narrando cada acción que realiza en cada imagen. Si el paciente no lo puede realizar, el logopeda le dará una ayuda pequeña para que pueda iniciar el paciente. Relato de una lectura. El logopeda leerá una pequeña lectura en la que al momento de terminar esta lectura, el logopeda se basará o se apoyará de unas pequeñas preguntas de acuerdo a la lectura que le leyó al paciente. El paciente deberá de responder cada una de las interrogativas que le dice, y el logopeda igualmente deberá anotar las respuestas que el paciente da ante la pregunta que realiza el logopeda. Exploración del lenguaje impresivo. Oído fonemático. Comprensión de significados de las palabras. Reconocer elementos presentados de acuerdo a las tarjetas. En esta actividad, el logopeda le entregará algunas tarjetas con órganos de los sentidos al niño, y él deberá reconocer y ubicarlos de acuerdo a los literales que se le presentan también. Por ejemplo, en el literal A tenemos ojo, nariz, oído. El niño deberá escoger la tarjeta que contenga el orden del literal que se leyó. En este caso, la tarjeta que contiene un ojo, una nariz y un oído. Comprensión de frases y construcciones lógico-gramaticales. En esta actividad, el niño practicará su comprensión de frases que representan la comunicación de un suceso o significado lógico de la palabra. Por ejemplo, en esta imagen que observamos, el niño lee y el perro. En este caso, el niño deberá completar la oración diciendo que el perro juega. Asimismo, con las demás imágenes. Comprensión con estructuras complementarias.
En esta actividad, el logopeda le muestra algunas imágenes al niño con personajes realizando diversas acciones y le pide que responda a las preguntas que le hará conforme la imagen. Por ejemplo, ¿qué está haciendo el niño? ¿Qué lee el niño? En este caso, el niño podrá complementar su respuesta con la respuesta dada anteriormente. Asimismo con las demás imágenes. Comprensión de frases con preposiciones. En esta actividad el niño debe reconocer en la tarjeta la posición en la que está cada personaje. Por ejemplo, aquí, ¿quién va delante del perro? ¿Qué animal va detrás del gato? El niño deberá responder a las preguntas según lo que vea en la imagen. Asimismo con las demás imágenes. Comprensión de construcciones comparativas. En esta actividad se evalúa en el niño la capacidad de comprender construcciones que se comparan, pidiéndole que identifique la diferencia que hay entre un personaje y otro. Por ejemplo, en la siguiente imagen tenemos a dos niños. Juan es más alto que Pedro. ¿Cuál es el más bajito? En este caso, Pedro es el más bajito. Asimismo con las demás imágenes. Comprensión de construcciones flexivas con acciones directas e inversas. En esta actividad se le pide al niño que realice las acciones que se le ordenará. Primero será una petición directa y luego la misma pero de forma inversa. Por ejemplo, se le pide al niño que muestre la regla con el lápiz y luego que muestre el lápiz con la regla. Asimismo que muestre la tijera con el borrador y de forma inversa que muestre el borrador con la tijera. Asimismo con los demás ejemplos. Comprensión de frases cotidianas de uso común. En esta actividad se le pide al niño que escuche las frases que se le leerá y diga qué significan cada una de ellas, según su comprensión. ¿Qué quiere decir no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy? Y se notará la respuesta del niño. Asimismo con las demás frases. Aquí tenemos las tarjetas que se le irá leyendo al niño con las frases de día a día. Exploración del ritmo y la fluidez del lenguaje. Para realizar esta exploración tenemos una tabla que nos ayudará a evaluar la expresión lenta, la expresión rápida, vacilaciones, titubeos, tropiezos, repeticiones, alargamiento de sílabas, movimientos concomitantes y muletillas orales. En las siguientes dimensiones, si el niño realizó o tuvo alguna de estas dimensiones, no, a veces, y podemos también anotar algunas observaciones que hayamos visto en el niño. Exploración del ritmo y la fluidez del lenguaje. Aquí se evaluará en el niño o se anotará si el niño tuvo espasmos, también su frecuencia, si fue al inicio, al medio o al final. Los espasmos se clasificarán para poder evaluarlos en espasmos tónicos, espasmos clónicos, espasmos tonoclónicos, espasmos clonotónicos y también podemos anotar algunas observaciones que hayamos notado. También podemos evaluar el lenguaje conjunto, lenguaje reflejo, respuesta a preguntas con apoyo visual, descripción de láminas y de acciones con objetos, lectura, narración, información de sucesos ocurridos, y si en cada uno de estos ocurrió alguno de estos espasmos. En el caso de que se den síntomas de la tartamudez, el logopeda debe realizar el diagnóstico diferencial entre las vacilaciones fisiológicas. Exploración de la lectura y escritura, nivel sensomotor. En esta actividad, el niño deberá leer las vocales en el orden en el que se presentan en la tarjeta y a su vez también practicar el nivel sensomotor, es decir, lectura y escritura del dictado de vocales en desorden, así como el análisis fónico de palabras sencillas. Se debe tomar en cuenta si el individuo tiene dificultades en la técnica de la lectura y escritura por causas ajenas al déficit fonemática y que pueden estar relacionadas incluso con factores externos, entre los que se encuentran el abandono pedagógico o familiar. Lectura y dictado de palabras. En esta actividad el niño
deberá leer las palabras presentadas a continuación y luego el logopeda deberá hacer el correspondiente dictado. Lectura y dictado de oraciones. En esta actividad el niño deberá leer algunas oraciones que se le presentará y luego el logopeda realizar el dictado correspondiente. Lectura y dictado de texto. En esta actividad el niño deberá leer algunos textos que le presente el logopeda y luego el logopeda deberá realizar el dictado correspondiente. Lectura de textos y dictado de una de las oraciones del texto. En esta actividad el logopeda deberá leerle un texto largo al niño y luego realizar el correspondiente dictado de una de las oraciones que tenga el texto. Comprensión de lecturas de diferentes complejidades. La bañera. Juan se baña en su bañera azul. Lo llena con mucha agua fría, porque él tiene mucho calor. Pone mucha espuma en su bañera y mete sus patitos de color amarillo y su barquito que flota y flota, meneándose por toda la bañera. A Juanito le gusta bañarse todos los días, es un niño muy aseado. Lecturas como estas son las que deben realizar el logopeda en esta actividad y el niño deberá responder preguntas respecto a la lectura que escuchó. Por ejemplo, ¿en dónde se baña Juan? ¿Por qué Juan llena la bañera con mucha agua fría? ¿Crees que es importante que Juan se bañe todos los días? ¿Crees que es necesario que Juan meta sus patitos y barquito en la bañera? Si estuvieran en la bañera, ¿qué harías? Exploración de la lectura. En esta actividad el logopeda deberá realizar la lectura de un texto largo para que el niño pueda realizar la exploración y la comprensión de la misma. En este caso, la lectura del gallo Quico. En las cálidas mañanas de verano, el gallo Quico es el primero en despertarse. Abre sus pequeños ojos, sacude sus plumas y saluda al sol. Después sube al palo más alto de su gallinero para que todo el mundo lo vea. Sabe que su trabajo es uno de los más importantes de la granja, despertar a todos con su kikiriki. A todos los animales, una vez cumplida su misión, sale al campo y busca una manzana caída y se pone a picotear. Es su desayuno favorito. El niño con esta lectura debe responder a las siguientes preguntas. ¿Qué hace Kiko todas las mañanas? ¿Por qué Juan llena la bañera con mucha agua fría? ¿Crees importante el trabajo de Kiko? ¿Por qué? Si vivieras en la granja, ¿qué trabajo te gustaría realizar? Y así con algunas lecturas más. Para la evaluación de la lectura tenemos las siguientes áreas. Diferenciar los fonemas si hay cambios, adiciones, omisiones o transposiciones de sonidos y sílabas dentro de la palabra. Si se observan vacilaciones, retrocesos, repeticiones y pausas indebidas. Si no se respetan los signos de puntuación. Si se realiza lectura adivinativa. Si se comprende e interpreta lo leído por el investigado en voz alta y a través de la lectura silenciosa con y sin apoyo en la articulación. Evaluando si lo logró, existe dificultad y también si hay algunas observaciones. Composición según temáticas dadas y de diferentes complejidades. Aquí el niño deberá responder algunas preguntas para poder evaluar su comprensión de la temática. ¿Qué hiciste en tus vacaciones? ¿Una visita al zoológico o amo a mi mascota? Exploración de la escritura. Para explorar la escritura se evaluará si se observa distorsión de los elementos gráficos de las letras a través del dictado o la copia, si hay tendencia a la macrografía o la micrografía, si las letras se mantienen siempre sobre el renglón, si hay cambios de grafemas afines por su grafía o por sus peculiaridades acústicas, si se observan omisiones, repeticiones, adiciones o transposiciones de grafemas dentro de la palabra, si hay escritura en espejo, en bloque, si los errores son de carácter ortográfico, si la escritura y el contenido de la composición no se corresponde con la edad y el grado escolar y por qué. Aquí tendremos que poner si lo logró, existe dificultad u observaciones. Medios didácticos. Exploración de la atención. Para esto se realizará una actividad denominada clasificación de elementos. Objetivos: determinar las particularidades de la estabilidad y distribución de la atención en el proceso de realización de una actividad poco motivante.
Material: 300 cuadrados de papel de igual tamaño, 2,5 centímetros de lado, y de 6 colores distintos: rojo, amarillo, azul, verde, carmelita y negro. La cantidad de elementos de cada color es la misma. A cada cuadrado le corresponde una caja que se identifica por el propio color adjudicado. La altura de las cajas debe impedir que el sujeto pueda controlar de forma visual las clasificaciones realizadas. 24 separadores, es decir, láminas que sirvan para diferenciar los resultados por etapas. Instrucción: coloca los papeles en su caja según el color. De no comenzar la ejecución, se le realizan demostraciones que lo lleven a iniciar la clasificación. Se regula el tiempo de actividad, es decir, 10 minutos, sin que el investigado tenga conocimiento de ello. El proceso se divide en 4 etapas. Primera, los 2 primeros minutos desde el comienzo de la actividad por el propio sujeto. Segunda, los siguientes 3 minutos. Tercera, los siguientes 2 minutos. Cuarta, los últimos 3 minutos. Las etapas se limitan una de otra colocando un separador entre ellas. En el caso de que el investigado detenga el proceso de clasificado por decisión propia, se le estimula que siga. Continúa. Necesidad de estimulaciones extras para continuar el proceso de clasificados. Frecuencia de estimulaciones y momentos en que tiene lugar según las etapas indicadas. Tipo de táctica aplicada en el proceso de realización de la clasificación. 1. Selección y clasificación de unidades en grupos de un mismo color y su colocación en la correspondiente caja. Los elementos clasificados son los que predominan en el campo visual del individuo en un determinado momento. El sujeto tiene en cuenta las condiciones cambiantes en el experimento de forma total. Selección y clasificación de los elementos en grupo de un color determinado y de forma total, es decir, sin tener en cuenta los cambios que se operan. Este tipo de táctica es productiva, sobre todo al principio de la actividad, cuando unidades de un mismo color puedan encontrarse juntas en cantidades significativas. 3. Selección y clasificación de elementos uno a uno, de diferentes colores. El individuo tiene en cuenta las condiciones cambiantes de forma parcial. Selección y clasificación de elementos uno a uno, bajo un orden determinado en correspondencia con la colocación de las cajas frente al sujeto. Rapidez en el proceso. Se determina la cantidad de elementos clasificados en cada etapa y como promedio en la unidad de tiempo 1 minuto. Cantidad y tipos de errores. Se considera error la colocación de un cuadrado en una caja de otro color. Por el tipo se clasifican en corregidos de forma independiente y no corregidos. Índice de efectividad de la actividad, relativa y absoluta. Se tiene ER(n-e) sobre n, donde ER efectividad relativa, n cantidad de unidades clasificadas y seleccionadas en una etapa dada, e errores de selección y clasificación en cada etapa, EA igual nt, donde EA es igual a efectividad absoluta, n cantidad de elementos seleccionados y clasificados en los 10 minutos, nt cantidad máxima de elementos a clasificar 300, errores cometidos en los 10 minutos. Los parámetros a calificar son: aceptación de la tarea de comprensión de la instrucción, presencia de verbalizaciones en el proceso de clasificación, posibilidad de simultanear la actividad verbal y manual, tipos de verbalizaciones situacionales o no, necesidades de estimulaciones extras para continuar el proceso de clasificados, tipo de táctica aplicada en el proceso o de realización de la clasificación. Etapas de la clasificación de elementos. Tenemos primera etapa 2 minutos, segunda etapa 3 minutos, tercera etapa 2 minutos y cuarta etapa 3 minutos. Y si se realizó el total de errores: rojo, amarillo, azul, verde, carmelita, café, negro y total de todos los errores y de todos los colores. Aquí tenemos los materiales que se usó para realizar la anterior actividad. Comparación con un patrón. Objetivo: determinar el nivel de formación de la acción perceptual de comparación. Material: patrones recortados de material coloreado de diferentes formas, pero iguales por su tamaño. 3 cajas donde se colocan los señalados patrones que la identifican. Instrucción:
Las cajas deben tener una altura que le impida al menor ver las ilustraciones que ya clasificó al echarlas dentro de las correspondientes cajas. Las ilustraciones son objetos que por su forma y medidas específicas se encuentran en correspondencia con los modelos o patrones que se brindan para el clasificado. Formas: circulares 5 unidades, pelota, tambor, melón, naranja y limón. Triangulares 5 unidades, pirámides, pino, bombillo, trompo, casa de campaña. Multiangulares, hacha, pato, silla, media y zapato, igual 5 unidades. Instrucción: coloca la figura en la caja según su forma. Parámetro: aceptación de la tarea y comprensión de la instrucción. Nivel de independencia en la solución de la tarea. Volumen de figuras comparadas de forma correcta. Errores cometidos. Se considera error la no ubicación de la figura en la caja que corresponde según la forma predominante. Forma de orientación adoptada, es decir, comparación visual con el patrón a distancia o cercano. Orientación preparatoria. Ejemplo: ubicación de igual número de figuras en las cajas sin tener en cuenta los modelos dados. Orientación sincrética. Sobre la base de características no fundamentales, clasifica la figura dada. Ejemplo: identificar el bombillo como círculo destacando la parte redondeada de este. Orientación mixta. En dependencia de la complejidad de la figura se cambia la orientación. Ejemplo: los objetos sencillos que presentan rasgos característicos dentro del contorno general son identificado correcta, y en otros casos de mayor complejidad se representa la de tipo sincrético. Aquí tenemos los materiales que se utilizaron en la actividad anterior. Identificación. Objetivo: definir el nivel de formación de la acción perceptual de la identificación. Material: matriz de los colores de 15 elementos ordenados en una tabla cuadriculada de 5 filas, A, B, C, D, F, de 3 tonalidades y estos mismos elementos, 15 por separados. Desarrollo: se le presenta al menor la tabla de colores y se dan los cuadrados por separados, y se le solicita que el seleccionado por el experimentador sea colocado en la tabla correspondiente. Se realiza un número determinado de intentos. Instrucción: busca un color igual a este en la tabla. Parámetros: aceptación de la tarea y comprensión de la instrucción. Número de intentos necesarios para el cumplimiento de la tarea. Presencia de errores: se considera error la no identificación visual del color presentado. Método de orientación utilizado: si se orienta de forma visual a distancia o necesita de un significativo acercamiento, indicamos que de resultar el ejercicio de extrema complejidad, se puede realizar de igual forma pero procediéndose a la identificación de objetos, animales, etc. Los materiales que se utilizaron en el anterior ejercicio son los siguientes. Modelo. Objetivo: determinar el nivel de formación de la acción perceptual de modelo. Material: juegos de rompecabezas con diferentes tipos de cortes, números de partes en fondo y sin él. Figura en fondo con corte en el eje Y. Figura en fondo con 2 cortes en el eje X. Figura en fondo con corte incompleto en el eje Y y con 2 cortes en el eje X. Figura en fondo con cortes multiangulares. De igual manera se concibe un número similar de figuras sin fondo. Con las mismas particularidades se confecciona el material en ilustraciones. Se obtiene un total de 8 figuras con fondo y sin él e igual cantidad de ilustraciones con fondo y sin él. Desarrollo: se afectan las partes desordenadas del objeto de tal manera que no solo se tengan que desplazar a su lugar, sino también reorientar la posición de estas. El investigador no nombra el objeto, simplemente solicita la ejecución de la tarea. Si el niño no comienza la ejecución, el logopeda une las partes, muestra y nombra la figura obtenida. Luego abandona las partes y le pide al niño que lo haga. De no accionar de forma efectiva, se le pueden hacer más demostraciones hasta que se considere que la tarea no le resulta asequible. Instrucción: forma la figura. Parámetros: aceptación de la tarea y comprensión de la ilustración. Independencia en la realización de la tarea. Posibilidades de asimilación o aprendizaje. Se tiene en cuenta el carácter y número de demostraciones totales o parciales, necesaria para la ejecución efectiva del rompecabezas. Materiales: tenemos un rompecabezas con corte de eje X, un rompecabezas con corte de eje Y, un rompecabezas con doble corte,
y un rompecabezas con doble corte en eje. Siluetas. Objetivo: determinar las condiciones óptimas para el reconocimiento calificado de la imagen visual. Material: diferentes tipos de imágenes reales, siluetas con entornos, punteadas, imágenes enmascaradas de diferentes características y grado de complejidad, enmascaramiento por superposición de objetos. Ejemplo de imágenes: mariposas, sombrilla, rana, tijeras, silla. Figuras superpuestas. Según Hupe y Reuter, con modificaciones. El reconocimiento de las imágenes se realiza en dos direcciones, aumentando o disminuyendo el número de elementos informativos. Desarrollo: al menor se le propone nombrar las imágenes brindadas o seguir los contornos con un indicador o puntero. En la segunda variante de realización de la tarea se excluye la influencia de los trastornos verbales en la formulación correcta de las respuestas. En caso de solución del ejercicio se le propone reconocer la imagen no identificada entre objetos reales. Parámetros controlados: aceptación de la tarea y comprensión de la instrucción. Nivel de independencia en la solución de la tarea. Resultado: en el proceso de reconocimiento de imágenes se define el número mínimo de rasgos de las imágenes necesarias para ser reconocidas. Presencia de errores: se considera error el no reconocimiento visual de la imagen presentada en cada variante en particular ya indicada. Los materiales que se usó: ejemplos de las imágenes: mariposa, sombrilla, rana, tijeras, silla. Aquí tenemos las siluetas de una tijera, de una rana. Tenemos también la exploración de la memoria. Para ello tenemos como primera la siguiente actividad: memoria involuntaria de estímulos verbales. Objetivo: determinar las posibilidades de reproducción involuntaria de estímulos verbales. Material: 10 palabras no relacionadas entre sí y que se encuentren como mínimo en el vocabulario pasivo del menor: mano, silla, goma, caja, perro, taza, muñeca, camisa, televisor, lámpara. 16 ilustraciones objetales, de ellas 10 se corresponden con los estímulos verbales y 6 adicionales: plato, carpeta, libreta, carro, pájaro, vestido. Instrucción: yo digo unas palabras, tú escúchalas. 1. Las palabras son emitidas por el logopeda con un intervalo de 3 segundos y con la suficiente claridad y exactitud. Luego se le pone el examinado a encontrar las ilustraciones que representan las palabras dichas. Instrucción: encuentra las ilustraciones de las palabras dichas. Ante el menor no se plantea recordar. Parámetros: aceptación de la tarea y comprensión de instrucción de independencia de estrategia utilizada para la reproducción. Tenemos método de reproducción del material reproducido. Presencia del efecto lateral. 2. Presencia de las reiteradas repeticiones visuales de las ilustraciones ya seleccionadas y de las restantes con el objetivo de continuar la reproducción. Intención de conservar el orden de las palabras en el proceso de reproducción. Errores cometidos. Presencia de errores. Error: se considera la selección de una ilustración que no se corresponde con los estímulos dados. Se tienen solo en cuenta los que no son corregidos durante el proceso de reproducción. Volumen de reproducción. Cantidad de palabras recordadas por el menor. Exactitud de reproducción. Presencia o no de dudas durante el proceso expresadas en la elección temporal de ilustraciones que más tarde son reiteradas del conjunto se forma como representativo de los estímulos escuchados. Búsqueda de apoyo visual en el experimentador en el proceso de toma de decisión en relación con la selección de las ilustraciones. Efectividad de la reproducción. Se determina tal y como se indicará anteriormente. Observación general. En ninguna de las técnicas expuestas el tiempo para la reproducción no se limita. Aquí tenemos los materiales que se utilizó para la actividad anterior. Memoria involuntaria de estímulos visuales. Objetivo: determinar las posibilidades de reproducción involuntaria de estímulos visuales. Material: láminas con imágenes de objetos: vaso, martillo, flor, carro, caballo, mecedora, botella, mango, cartera y zapato. Desarrollo: se coloca ante el niño varias láminas y se le permite observar por un tiempo prudencial, 21 segundos. Luego se le oculta con una pantalla, se extrae una lámina colocando otra en su lugar. El niño observará de nuevo las láminas y dirá cuáles fueron las ilustraciones extraídas y las incorporadas. Si el niño se equivoca, se le muestra la variante correcta y se restablece el conjunto original.
Instrucción. Señala la ilustración que no estaba y nombra la que falta. Si el niño no logra recordar la lámina que le falta, puede brindarle la oportunidad de encontrarla entre otras láminas. Forma pasiva de reproducción. Parámetros. Aceptación de la tarea y comprensión de la instrucción. Independencia en la realización de la tarea. Posibilidad de reproducción del material sin ayuda externa. Forma activa o con apoyo externo y forma pasiva. Errores cometidos. Se tendrá en cuenta la posible relación existente entre la lámina olvidada y la sustitución que tenga lugar, fónica, situacional, semántica. Exactitud en la reproducción. Se manifiesta en la seguridad con que reproduzca sin hacer alusión a posibles variantes. Presencia o no de repetición visual o verbal de la fila como vía de apoyo para el logro de la reproducción. Los materiales. Memoria voluntaria de estímulos verbales. Objetivo. Determinar las posibilidades de la reproducción oral de estímulos auditivos y verbales. Materiales. 10 palabras no relacionadas entre sí y que se encuentren en el lenguaje expresivo del niño. Mano, pan, carro, mesa, gato, zapato, pelota, sol, árbol, vaso. Desarrollo. Etapa 1. Instrucción. Escucha con atención las palabras. Cuando termine, repite las que recuerdes en cualquier orden. El logopeda lee las palabras con suficiente claridad y exactitud, 3 segundos aproximadamente por estímulos. Luego el menor repite las que recuerda. Etapa 2. Instrucción. Ahora vuelve a leer las mismas palabras y tú debes repetir las que dijiste más las que no recordaste, todas en cualquier orden. Se ejecuta al igual que la etapa primera. Etapa 3. Instrucción. Otra vez. Se ejecuta al igual que las anteriores etapas, solo que se puede aplicar otra técnica y pasado un tiempo prudencial se le pide al niño que repita las palabras. En el proceso de realización del ejercicio, el logopeda no dirige la atención del menor a la búsqueda de errores cometidos. El menor se percata de que produjo menos elementos que los dados, es decir, opera con la presentación de la extensión del conjunto de estímulos. Particularidades de la curva de reproducción. Se toma en cuenta la cantidad de palabras recordadas en cada reproducción. Volumen de reproducción. Cantidad de palabras recordadas en cada repetición. Presencia de errores y su carácter. Se considera error la reproducción de una palabra ajena al conjunto dado. Se tendrá en cuenta las palabras errores corregidas por el propio niño y las que permanecen en el proceso del ejercicio. La caracterización de los errores consiste en el establecimiento del tipo de relación existente entre la palabra estímulo y la palabra aportada por el niño. Fónica. Perro, pelo. Situacional. Gato, leche. Semántica. Mesa, silla. Solidez de la reproducción. Presencia estable del material verbal reproducido de una repetición a otro pasado un determinado tiempo y con la presencia de interferencia en el proceso. Exactitud en la reproducción. Está dada en la relación que se establece entre el volumen de palabras recordadas en relación con los errores cometidos. Se pudiera representar matemáticamente de la siguiente forma. E es igual a NE sobre NT, donde E efectividad, N cantidad de palabras reproducidas correctamente, E errores cometidos, NT cantidad de palabras, estímulo ofertado, en este caso 10. El índice máximo de efectividad será 1. La determinación de la efectividad permite una mayor cualificación del proceso a través de una cuantificación. Digamos, por ejemplo, que 2 menores lograron un volumen total de 7 palabras recordadas, pero uno de ellos no cometió errores y el otro cometió un total de 3. La valoración del volumen por sí solo será insuficiente. Es necesario tener en cuenta la productividad, es decir, en el primero sería de 0,7 y en el segundo de 0,4. Materiales, aquí tenemos las palabras que se usó para la actividad. Para la evaluación de la memoria voluntaria tenemos la siguiente ficha en la que se tendrá que poner el nombre del paciente, la edad, el nombre del evaluador, la fecha, el nivel de escolaridad del paciente y el sexo. Se evaluará los estímulos visuales, la comprensión o aceptación de la tarea, independencia en la realización de la tarea, posibilidad de reproducción de estímulos laterales y centrales, tiempo necesario para la reproducción afectiva de los estímulos dados, se determinan por el número de repeticiones necesarias para la completa memorización de la fila. Estímulos verbales, aceptación de la tarea y comprensión de la instrucción, independencia de realización de la tarea. También la estrategia utilizada para la reproducción, método de agrupación del material reproducido, presencia del efecto lateral,
método de retención del material recordado, orden de reproducción del material presentado en cada reproducción, presencia de errores y su carácter, repetición para sí de estímulos recordados con el objetivo de reproducir palabras olvidadas, repetición incontrolada de un estímulo recordado buscando el completamiento de la fila. Y también las posibles observaciones. Memoria voluntaria de estímulos visuales. Tenemos objetivo definir las posibilidades de reproducción visual de estímulos dados. Medios 6 figuras, cubo, silla, piña, pollo, zapato, jarra. Desarrollo, se le brinda al menor las figuras en un determinado orden. El tiempo de exposición es de 3 segundos por ilustraciones, en total 18 segundos. En cada repetición, una de las ilustraciones que cambia de lugar lo hace por primera vez y la otra ya lo hizo. Después de la segunda realización insuficiente, pudiera considerarse de gran complejidad el ejercicio. Cambios posibles de realizar son laterales 1,6, 1,6, 1,5, centrales 2,5, 2,4, 3,4. Instrucción. Observa las figuras y recuerda el orden. Luego las figuras se ocultan en una pantalla y se cambian de lugar entre sí dos ilustraciones. Segunda instrucción. Ordena las figuras como estaban. Si el menor se equivoca, se le muestra cuáles figuras cambiaron de lugar. Luego las figuras se restablecen y la tarea se repite. Parámetros. Aceptación de la tarea y comprensión de la instrucción. Independencia en la realización de la tarea. Posibilidad de reproducción de estímulos laterales y centrales. Tiempo necesario para la reproducción afectiva de los estímulos dados se determina por el número de repeticiones necesarias para la completa memorización de la fila. Registro de la actividad. Laterales 1,6, 1,6, 1,5. Centrales 2,5, 2,4, 3,4. Se puede calificar si fue correcto, incorrecto y observaciones que se hagan. Los materiales son los siguientes. Tenemos también la exploración del pensamiento. Aquí una actividad sería la asociación de elementos verbales. Los objetivos, determinar las relaciones o conexiones entre las palabras que forman el vocabulario del investigado. Material, 10 palabras no relacionadas entre sí. Amapola, naranja, camisa, pelota, gallina, guagua, hombre, lápiz, silla, martillo, tomate. Instrucción, el logopeda dice una palabra y el examinado dice otra en respuesta. Yo digo una palabra y tú dices otra. Parámetros. Aceptación de la tarea y comprensión de la instrucción. Independencia de la realización de la tarea. Carácter de las realizaciones entre las palabras. Fónica, situacional o semántica. Se determina en qué individuos con un desarrollo intelectual adecuado predominan las relaciones semánticas y situacionales y son poco frecuentes. Las fónicas. El logopeda dirá gallina, cuerda, falda, durazno, girasol, niño, mujer, esfero, brócoli y pepino, y el niño deberá realizar o decir otras palabras. Tenemos aquí los materiales o las palabras que se pueden utilizar para esta actividad. Cuarto excluido. Objetivos. Determinar las particularidades de la actividad analítico-sintética, de la habilidad para generalizar y evidenciar las posibilidades para diferenciar los caracteres esenciales y no esenciales. Material. Juegos de tarjetas, 11, con 4 elementos en cada una, 3 de ellos con un vínculo generalizador y uno que no se corresponde con los demás, 3 muebles y una fruta, etc. Instrucción. Al investigado se le muestran las tarjetas atendiéndose al orden de complejidad, es decir, de las de menor a las de mayor complejidad. Instrucción 1. Se da sobre la base de una ejemplificación. Tenemos 4 objetos, 3 de ellos son parecidos y podemos nombrarlos con una palabra y el otro es diferente, no corresponde. Se emite el término generalizador y se excluye nombrándose el que no forma parte de dicho conjunto. Instrucción 2. Nombra lo que ves en la tarjeta. ¿Qué elemento no corresponde? ¿Por qué? ¿Cómo pueden ser nombrados los restantes con una sola palabra? Parámetros. Aceptación de la tarea y comprensión de la instrucción. Independencia en la solución de la tarea. Se tendrá en cuenta los posibles niveles de ayuda en el proceso de ejecución. La instrucción. Repetición de la consigna teniéndose en cuenta sus variantes. Realización de preguntas de apoyo. ¿Por qué? ¿Qué son? ¿Cómo se llaman? ¿Para qué sirven? Número de ilustraciones, niveles de ejecución de la tarea, concreto, funcional o conceptual. Los materiales que se usaron para la actividad
anterior son los siguientes. Operación de conteo. Objetivos. Definir el estado de las operaciones de análisis y síntesis y deducciones lógicas del sujeto. Material. Objetos y sus ilustraciones. Instrucción. Sin apoyo visual y con apoyo visual. Contar hasta 10. Tú tenías 2 caramelos y te dieron otro. ¿Cuántos tienes ahora? Comparación de 2 grupos de objetos. ¿Cuántas patas tiene el perro y la gallina? ¿Quién tiene más? ¿Cuántas patas más tiene el perro que la gallina? Tenemos 2 gatos y 3 perros. ¿Qué tenemos más? ¿Cuántos perros hay más que gatos? Comparación de grupos desiguales. Aumentar una unidad al grupo para que sean iguales. 4, 5, 6, 7. Disminuir una unidad al grupo para que sean iguales. 5, 4, 9, 8. Comprensión de los números continuos. ¿En cuánto 5 es menor que 6? ¿En cuánto 7 es mayor que 6? Materiales. Comparación de 2 grupos de objetos. Gracias por su atención.